Hola, mi nombre es Alejandro Bertolotti, soy cirujano cardiovascular, actualmente a cargo del servicio de cirugía cardiovascular y de los equipos de trasplante cardíaco y trasplante pulmonar en la Fundación Favaloro. Hoy vamos a hablar sobre el trasplante cardíaco. La insuficiencia cardíaca es una de las enfermedades con mayor prevalencia y creciente año tras año en el mundo. La insuficiencia cardíaca es un gran universo de pacientes con enfermedades cardíacas que llevan a una etapa final de falla de la función cardíaca, que en las etapas más avanzadas son las que potencialmente podrían ser candidatos a un trasplante cardíaco, o sea, una terapia de reemplazo de la función cardíaca. Eh, el- en esta curva ustedes pueden ver cómo incluso la insuficiencia cardíaca avanzada tiene una mortalidad incluso más alta que la mortalidad de otros cánceres, como el cáncer de colon, el cáncer de pulmón o el cáncer de mama, por ejemplo. En esta gráfica vemos cómo a lo largo del tiempo el curso clínico de esta patología, que es la insuficiencia cardíaca, tiene diferentes etapas, pero que van desde momentos donde el paciente tiene una calidad de vida un poco más em, tolerada y en ese caso los requerimientos de cuidado son menores, pero por momentos tiene episodios de descompensación donde obviamente eso nos lleva a aumentar la intensidad de los cuidados. Esos episodios pueden ir repitiéndose a lo largo del tiempo. Como ustedes ven, hay finalmente una tendencia a que la calidad de vida finalmente decrece mucho y por lo tanto aumentan también la intensidad de los cuidados. Esto sería en la etapa finales de la insuficiencia cardíaca avanzada, que es el grupo poblacional del cual nos vamos a referir hoy. La insuficiencia cardíaca la podemos dividir en 4 estadios o etapas, A, B, C y D. Nosotros vamos a referir a los pacientes que se encuentran en la etapa A o estadio D, aquellos pacientes que ya son refractarios a todos los otros tipos de tratamientos que se pueden haber implementado, desde el farmacológico, dispositivos de resincronización, cardiodefibriladores, cirugías de la insuficiencia cardíaca, hasta que finalmente llegamos a la etapa donde no nos queda otra opción que reemplazar la función del miocardio que está en falla severa. El primer trasplante cardíaco lo realizó el doctor Christian Barnard en Sudáfrica el 3 de diciembre de 1967. En aquel momento todavía no existían la ciclosporina, que es uno de los inmunosupresores que cambió la historia de los trasplantes de órganos sólidos a partir de los 80. Y si bien fue un éxito la primera cirugía, los pacientes fallecían poco tiempo después por la respuesta inmunológica. Y a partir de allí, a partir de los 80, que les decía yo, que aparece la ciclosporina, todos los trasplantes de órganos sólidos y el corazón también tuvieron un incremento notable en volumen. Estos son datos del registro de la Sociedad Internacional de Trasplante de Corazón y Pulmón, que nos muestra cómo en distintas regiones del mundo, Europa, Estados Unidos y otras regiones donde estarían Sudamérica, por ejemplo, ha ido creciendo esa actividad luego de una meseta que tuvimos entre la primera etapa de este nuevo siglo. Hoy vemos una nueva tendencia a crecer la cantidad de trasplantes cardíacos. Se están realizando, según este registro, más de 5.500 trasplantes cardíacos por año. Esta es la actividad de trasplante cardíaco en nuestra región, en Latinoamérica. Estos son datos de lo que se llama el Observatorio Global de Donación y Trasplante y de la ONT, que es la Organización Nacional de Trasplantes de España. Esto se calcula por millón de habitantes. Ustedes ven que Argentina es uno de los países que tiene mayor actividad en la región, 2,7 trasplantes cardíacos por millón de habitantes. Vemos que algunos países directamente no tienen actividad de trasplante, o sea que es algo que todavía está por desarrollarse. Estos 2,7 trasplantes cardíacos que se hicieron por millón de habitantes en el año 2019, más o menos representa que venimos haciendo en los últimos años unos 100 trasplantes cardíacos por año en nuestro país. Las principales indicaciones o etiologías de la insuficiencia cardíaca que llevan al trasplante son varias, pero según datos del registro internacional, como ven acá, las
Dos grandes causas que llevan a la insuficiencia cardíaca avanzada son la miocardiopatía dilatada isquémica, una enfermedad coronaria, como ven el color rojo, y la miocardiopatía dilatada no isquémica o idiopática o de otro origen, representa el otro grueso entre los dos, son más del 87, más del 80% de los trasplantes tienen estas indicaciones. Otras indicaciones pueden ser las cardiopatías congénitas, las cardiopatías valvulares, las cardiopatías hipertróficas, los retrasplantes, entre otros. Estos son datos del INCUCAI, es el organismo de nuestro país, que hace un seguimiento a través de un registro nacional, y vemos que la etiología de los trasplantes cardíacos en nuestro país básicamente coinciden. La miocardiopatía dilatada idiopática y la isquémica son las principales. Aquí por quizás un sesgo o un déficit en nuestro registro no está bien registrado, aparecen otras causas dilatadas que representan un porcentaje alto. Dentro de estas tenemos que incluir una patología que es muy propia, que es la miocardiopatía dilatada chagásica, que representa más o menos un 10% de los trasplantes que se hacen en nuestro país. En Brasil o en Colombia este porcentaje incluso es mayor, dado que ellos tienen tal vez una mayor detección o un mayor acceso. No quiere decir que haya menos chagas en nuestro país. Probablemente lo que hay es un menor acceso de una población que no tiene llegada a tener estas terapias avanzadas como es el trasplante cardíaco. Algo bastante característico del trasplante cardíaco que no pasa en otros órganos es que el predominio de los receptores son de sexo masculino. Así que casi el 75% de los receptores de trasplante cardíaco son varones. O sea, cada 3 varones se trasplanta una mujer. Y por una cuestión de selección entre donante y receptor, también vemos que hay una mayoría de donantes masculinos, obviamente para tener una mayoría de receptores masculinos. Eh, Estos son datos de nuestro país, del INCUCAI. Ustedes ven, los donantes masculinos en naranja son la mayoría y los donantes femeninos son un porcentaje menor. Estos son lo que el INCUCAI llama movimientos de la lista de espera. Todos los pacientes que entran en la lista de espera cardíaca en los últimos 16 años, vemos que se llegaron a trasplantar el 54%, o sea, más de la mitad se trasplantaron, y un 28% falleció en la lista de espera, no pudieron llegar al trasplante. 13% de pacientes salieron de la lista por diferentes motivos, y un 5% permanece en lista de espera. Los donantes que se utilizan en el mundo, estos son datos del registro, si lo miramos desde el punto de vista de la edad, vemos que el promedio, que es esta línea blanca, a lo largo de los años, el promedio de edad de los donantes, la mediana, empezó inicialmente siendo donantes muy jóvenes, y hoy día el promedio de edad supera ya los 30 años, pero si miramos en estos campos, vemos que en realidad también en el mundo se están utilizando donantes de más de 40 hasta 60 y más de 60 años incluso para la donación y para hacer los trasplantes cardíacos. Hay que tener en cuenta que en el caso de los pediátricos hay que hacer una combinación, matching adecuado, donante-receptor. Cuando uno desea trasplantar pacientes pediátricos entre 0 y 17 años, obviamente cuando uno tiene un paciente de menos de 10 años, es necesario conseguir donantes de esa misma edad, lo cual lo hace bastante más difícil porque no le queda mucha opción. Es por eso que los pacientes, pediátricos esperan mucho más en lista de espera hasta que le aparezca el donante adecuado. El paciente adolescente que espera un trasplante cardíaco, que tiene más de 10, ya puber y adolescente, es posible utilizar donantes más añosos, como ustedes pueden ver acá, para esto. Entonces, ellos tienen mayor opción de trasplantarse, ya no necesitan donantes tan específicos, tan pequeños, pero sí pueden utilizarse donantes adultos para receptores adolescentes por una cuestión de tamaño son más comparables.
Estos son datos de Nicucay que nos muestran que la causa de muerte de los donantes, eh, cardíaco en este caso, eh, 2/3 son pacientes personas que han sufrido un traumatismo craneoencefálico y fallecieron a consecuencia, y un 32% fallecieron a causa de un accidente cerebrovascular. Estos probablemente sean más añosos que estos. Y hay algunas otras causas también, como puede ser ahogamiento, asfixia, etc. Esto es datos otra vez de la Argentina, como muestra que el promedio de edad de nuestros donantes también son jóvenes, alrededor de 30 años, pero también vemos aquí que se están utilizando donantes de mayor edad, en color gris o en color naranja, incluso donantes de más de 50 años para hacer trasplante cardíaco. La ablación cardíaca consiste en ir a evaluar el potencial donante cardíaco y hacer una cirugía de extracción de ese órgano que ha sido donado. Para eso necesitamos que nuestro donante cumpla con algunos criterios. Los criterios ideales serían un donante joven, de menos de 40 años, que no haya tenido antecedentes importantes, que no haya tenido un paro cardíaco en el momento del deceso, que el electrocardiograma sea normal. eh, Siempre deberíamos contar con un ecocardiograma, que donde veamos que la función contráctil es normal, que no hay anomalías anatómicas en la ecografía. En lo posible que en el mantenimiento de ese donante cadavérico no haya requerido mayores dosis de inotrópicos o de vasopresores, en contexto de muerte cerebral. Y siempre buscamos que la relación entre el peso del donante y el peso del receptor sea más o menos 20%. Esto es lo que nosotros consideramos el donante adecuado. Si se da que la diferencia es mayor por abajo o por arriba, hablamos de undersizing o de oversizing. El tiempo de isquemia fría es muy importante en el corazón, ya vamos a hablar de eso. Lo ideal sería que fueran menos de 4 horas. Y obviamente no queremos transmitirle a nuestro receptor ninguna enfermedad viral, aunque hoy hay unas estrategias que nos permiten utilizar incluso donantes con hepatitis C positivo, haciéndole un tratamiento al receptor después de ponerle el corazón de alguien que tenía hepatitis C. Con esos criterios uno puede imaginar incluso cómo correr los límites para tratar de conseguir más corazones, que siempre nos hacen falta. Esto es lo que llamamos donantes con criterio expandido, o también se le llama donante marginal, cuando vemos que estamos utilizando donantes por fuera de los criterios anteriores, más añosos, mayor o menor tamaño, que han tenido un trauma torácico, pero que la ecografía, el ecocardio muestra que está bien, o que han tenido un paro cardíaco, que el tiempo de isquemia es más largo. eh, bueno, hay un montón de criterios que uno puede expandir para tratar de conseguir más donantes. Conseguir más donantes es algo que sin duda nos preocupa, porque no, como ustedes vieron, la mortalidad en lista de espera sigue siendo alta. Así que con los criterios expandidos, como les contaba recién, uno puede aumentar, pero también hay otras estrategias que están en desarrollo en el mundo y en nuestro país probablemente dentro de poco, como la utilización de donantes a corazón parado, parada en muerte en asistolia, ¿no? Y la evaluación de órganos donados, de corazones donados, a través de lo que se llama perfusión ex vivo. Esto es sacar el corazón del entorno tóxico de la muerte encefálica con el cadáver y ponerlo en un circuito de circulación extracorpórea fuera del tórax del donante. Y por supuesto tratar de optimizar la distribución. Para la ablación cardíaca se hace una esternotomía mediana. Acá estamos en la cabecera del paciente viendo cómo el cirujano abrió el tórax, abrió el esternón y abrió el pericardio. Estamos viendo el corazón para hacer una semiología. Más abajo vemos cómo está abierto también el abdomen, y los cirujanos que van a ablacionar están mirando el hígado para un trasplante hepático. Vuelta a la misma posición, la cabeza del paciente está debajo de la imagen. Se hace la semiología, se ven las coronarias, se ven la contractilidad, se ven que no haya anomalías anatómicas que no hayan sido advertidas. Y una vez que decidimos que el corazón es útil, tenemos que preservarlo para poder trasladarlo.
La preservación cardíaca consiste en darle heparina primero al donante, clampear la aorta, que es cerrar la aorta ascendente, y aprovechando que está cerrado, descomprimimos las cavidades, en este caso la cavidad derecha a través de la apertura de la vena cava inferior, y descompresión de las cavidades izquierdas abriendo las venas pulmonares o la escuela de la aurícula izquierda. Esto hace que disminuya, como está clampeada la aorta y no hay circulación de sangre, hace que no se acumule sangre dentro del corazón y que genere distensión del corazón. Ustedes saben que la distensión excesiva genera estrés parietal, y el estrés parietal en el corazón significa isquemia. Así que lo descomprimimos para que no ocurra eso que acabo de decir, y se le pasa una solución a través de las coronarias, lo que llamamos flash anterogrado, de la solución de preservación fría. Hay diferentes soluciones de preservación, la de Belser, la HTK, Excelsior, y además le agregamos frío tópico para bajarle la temperatura. Esta solución se pasa fría con la idea de reducir el metabolismo, llevando la temperatura del miocardio entre 4 y 10 grados. Diferentes soluciones de preservación se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, como les contaba, y simultáneamente se han ido desarrollando lo que llamaban las máquinas de perfusión para preservación de órganos, que consiste en sacar el corazón del tórax y ponerlo en una máquina a latir. Una comparación de las distintas soluciones de preservación que muestran cómo algunas tienen una composición más bien intracelular, esto es, tienen alto contenido de potasio y bajo de sodio, y hay otras que tienen una composición más extracelular, ya que tienen un contenido de potasio más bajo y más alto de sodio. Este es un corazón que va a ser ablacionado, se le ha, como ustedes ven acá, se ha clampeado la aorta, está cerrado con un clamp, entonces que la sangre que eyecta por la aorta no puede pasar. Se descomprime cortando la vena cava para que no haya aumento de la tensión dentro de las cavidades cardíacas, y se inyecta la solución de preservación en la raíz de aorta, que eso hace que se inunden las coronarias de esa solución y el corazón se paraliza. Estas son secuencias de imágenes, cómo se está pasando. Se pone frío tópico, se le pone, le llamamos escarcha nosotros, disolución fisiológica, que enfría también en forma tópica el corazón. Ahí está toda la cavidad pericárdica llena de hielo. Luego, una vez que el corazón se paró y la solución de preservación fue terminada de pasar, de administrar, y el corazón está frío, lo que tenemos que hacer es seccionar la cava superior, la cava inferior, la aorta, las ramas de la arteria pulmonar. Damos vuelta al corazón y cortamos las 4 venas pulmonares, y ya tenemos el corazón ablacionado. Lo que hacemos en ese momento es revisar que no haya ninguna anomalía, que no hayamos pasado por alto. Por ejemplo, abrimos la aurícula izquierda a través de la apertura desde las venas pulmonares para poder examinar la válvula mitral y asegurarnos de que no haya ninguna anomalía o enfermedad en la válvula mitral. Acá el cirujano, como ven, está haciendo la semiología intraoperatoria una vez que sacó, explantó el corazón de la cavidad pericárdica, y una vez satisfecho con el análisis si el corazón es viable, se lo va a guardar para transportar. Lo que históricamente hacíamos es ponerlo en una bolsa. Esa bolsa se lo llena con solución de preservación. Esa bolsa llena y cerrada se pone dentro de otra bolsa que tiene suero frío, escarcha, hielo, como ven acá. Esa segunda bolsa se cierra, ya están cerrando la primera bolsa. Como va nadando el corazón en solución de preservación, y eso va a una segunda bolsa con hielo, que se cierra, y esa es trasladada después en una heladera con hielo lo más rápido posible. Esto es lo que hemos hecho en los últimos 40 o 50 años con los trasplantes cardíacos. Más recientemente aparecieron algunos sistemas de transporte en frío poco más controlados, más prolijos, si se quiere. El corazón está flotando en este dispositivo dentro de un balde con solución de preservación, impidiendo que toque ninguna de las superficies, porque queda flotando en el centro. Ustedes ven acá.
y eso tiene un sensor que va tomando la temperatura interna y externa del tejido para mantenerlo en el rango entre 4 y 6, mientras que afuera la temperatura puede variar y llegar a temperaturas más altas. Dentro del dispositivo, la temperatura está dentro del rango ideal para la preservación del miocardio. Una vez que uno llega a destino, retira el, el balde donde está el contenedor, donde está el corazón trasladado, y se abre para poder sacarlo y hacer el implante. Otra estrategia que se ha desarrollado en el mundo es, una vez que uno saca el corazón, hizo la preservación habitual, en vez de ponerlo en frío, lo pone en una máquina de perfusión, lo conecta a un oxigenador y a sangre del donante y se lo reperfunde a temperatura, entonces el corazón empieza a latir y uno puede evaluarlo, puede mejorarlo, puede tratarlo y además puede trasladarlo. No está isquémico porque está recibiendo sangre oxigenada, por lo tanto, esas 4 horas que decíamos que hay que apurarse, uno se queda mucho más tranquilo. El problema es que esto tiene un costo muy alto para nuestro sistema sanitario y por el momento no contamos con esta tecnología en el país. La cirugía del implante cardíaco consiste en la primera estrategia quirúrgica que desarrolló el doctor Shanwei, que fue el diseñador, por así decirlo, de esta técnica quirúrgica, es unir en primera instancia la aurícula izquierda, luego la aurícula derecha, luego la arteria pulmonar y por último la aorta, arteria pulmonar, perdón, y aorta. Esto es lo que nosotros llamamos técnica biatrial, porque se cose las dos aurículas en una sola sutura. Luego apareció una técnica diferente, que se llama la técnica del trasplante bicavo. En vez de anastomosar una sola línea de aurícula derecha, el resto se anastomosa igual, aurícula izquierda con aurícula izquierda, pero después se unen, en vez de la aurícula derecha, las venas cava superior e inferior en forma individual, es una sutura más, pero esto hace que la geometría de la aurícula derecha sea mejor y eso ayuda mucho en la performance de la función cardíaca posterior. Esta es otra estrategia interesante cuando tenemos, por ejemplo, un donante que tiene hipertensión pulmonar y falla izquierda. Una estrategia es utilizar lo que se llama trasplante heterotópico, que es poner un corazón en paralelo. Se anastomosa el retorno venoso a la cava del corazón donado, a través de la cava superior del receptor a la cava superior del corazón donado, y se conecta la aurícula izquierda con la aurícula izquierda, la aorta con la aorta y la arteria pulmonar con la orejuela de la aurícula derecha. Con esta configuración lo único que hacemos es asistir aurícula izquierda, aorta, estamos asistiendo solo al ventrículo izquierdo. Es como una asistencia ventricular izquierda, pero con un corazón. A la medida que hemos ido ganando experiencia en el mundo con los trasplantes de órganos sólidos, empezaron a aparecer las posibilidades de hacer trasplantes combinados, y hoy cada vez son más los pacientes, como ustedes ven en color verde, que reciben un trasplante combinado de corazón y riñón, ya sea porque el paciente tenía una insuficiencia renal crónica en diálisis y eso le dañó el corazón, por eso necesita un trasplante cardíaco porque hace insuficiencia cardíaca, o porque un paciente con insuficiencia cardíaca y mal gasto anterógrado, bajo gasto anterógrado, termina dañando el riñón en lo que llamamos el síndrome cardiorrenal. En ese caso necesitan trasplante combinado. También se puede combinar con hígado o con riñón y páncreas. Los pacientes que entran en la lista de espera en nuestro país se los clasifica en 4 categorías. Las categorías clínicas nos permiten darle prioridad a los pacientes para saber quién es el que necesita ser trasplantado más urgentemente porque no tiene chances de sobrevivir, y quién, a pesar de la insuficiencia cardíaca avanzada, puede esperar un poco más porque su situación está más estable. Estas 4 categorías, básicamente la principal diferencia que tienen es que los que están en emergencia A, que están en máxima prioridad,
tienen algún dispositivo de asistencia circulatoria mecánica, llamamos de corto plazo, temporaria, que puede tener unos días, que no es el balón de contrapulsación. Son otros dispositivos, en los cuales ya vamos a ver cuáles son los que utilizamos nosotros, o algún dispositivo, un corazón artificial, o asistencia ventricular izquierda, o dispositivo de asistencia ventricular izquierda de largo plazo, que no esté funcionando bien, que tenga fallas, o que tenga infección, o que esté generando tromboembolismo, esos pacientes están en máxima prioridad. En emergencia B, un escalón más abajo, están los pacientes que están esperando con un balón de contrapulsación y con asistencia circulatoria de mediano y de largo plazo, pero que están funcionando bien. Y en urgencia, los pacientes que están internados reciben algún tipo de inotrópico endovenoso para poder sostener la función cardíaca, ya que dependen totalmente de ese medicamento y no se pueden ir a su casa. Y por último, la categoría electivos, que no está aquí en la diapositiva, pero significa electivo a todo aquel paciente que tiene insuficiencia cardíaca, tiene indicación de trasplante y está en lista de espera, pero está esperando en su casa mucho más estable. Los dispositivos de asistencia circulatoria mecánica que disponemos en el país son lo que conocemos como ECMO, o Extracorporeal Membrane Oxygenator, o membrana de oxigenación extracorpórea, el balón de contrapulsación, y lo que llamamos bombas centrífugas, que son una especie de cono que tiene propulsores dentro, que recogen sangre por la punta y generan una alta velocidad al girar, que hace que circulen la sangre en un solo sentido. Entonces tenemos la asistencia del ventrículo derecho, por ejemplo, y del ventrículo izquierdo en forma independiente. Los dispositivos de mediano plazo o de largo plazo que están autorizados en nuestro país se llaman Berlin Heart, es un sistema que se llama paracorpóreo, donde uno conecta las cánulas al corazón y a las aurículas, es pulsátil, la devuelve, este es el dispositivo que maneja. O los dispositivos totalmente implantables, que no son paracorpóreos como esto por fuera, sino que son totalmente implantables, que se conectan del ventrículo izquierdo a un propulsor que lo inyecta en la aorta. O sea, está bypaseando el ventrículo izquierdo, también llamado asistencia ventricular izquierda. Esta es una marca que hoy tiene la mayoría del mercado de la utilización de estos dispositivos, que es HeartMate 3. Como en nuestro país no podemos contar con esos dispositivos por cuestiones de costos, cuando necesitamos que un paciente se mejore y no responde a los medicamentos y queremos asistirlo mecánicamente, utilizamos lo que ya les mencioné, las bombas centrífugas, el ECMO o incluso el sistema de Berlin Heart, de manera que estos pacientes puedan llegar al trasplante en mejor condición. Esto nosotros lo llamamos puente al trasplante. Ponemos un dispositivo como puente a recibir un trasplante de mejores condiciones. Con esta categorización de las listas de espera, vemos que en nuestro país el 50%, 49% de los pacientes que se trasplantan están en emergencia, o sea que tienen algún tipo de dispositivo de asistencia circulatoria mecánica implantado. Son pacientes muy graves. Y un 39% son pacientes que se trasplantan en urgencia, o sea que entre ambos llegan al 88%, casi el 90% de los pacientes que hoy reciben un trasplante en nuestro país, en los últimos 10 años al menos, son pacientes que están muy graves, están todos internados y no se pueden ir a su casa. Solo un 12% se trasplantan en una situación más estable. Quiere decir que todos los pacientes, o el 88% de los pacientes que se trasplantaron en estos 10 años, estaban en shock cardiogénico y en insuficiencia cardíaca avanzada. Obviamente esta condición hace que la mortalidad sea mayor, la mortalidad para estos pacientes es del 20% en lista de espera, pero post-trasplante también tienen que pagar un precio porque llegan muy tarde, muy graves, y hay una mortalidad post-trasplante del 34%. Estos son datos de Argentina. ¿Cuánto tiempo hay que esperar por un trasplante cardíaco? Bueno, los pacientes que están en la máxima prioridad en emergencia A tienen que esperar una mediana de 18 días, o sea, un poco más de 2 semanas pueden conseguir un corazón. Los que están en emergencia B tienen que esperar 25 días, o sea, casi un mes. Los que están en urgencia tienen que esperar un mes, y los que están electivos en su casa tienen que esperar casi 6 meses.
Y estos son los resultados del trasplante cardíaco, datos también del INCUCAI, del Registro Nacional de Trasplante, que muestra que la sobrevida mediana es de 10 años. O sea que a 10 años, el 50% de los pacientes trasplantados todavía está vivo. Si nos comparamos con lo que pasa en el registro internacional, con otras partes del mundo, vemos que la sobrevida en nuestro país está un poquito por debajo de lo que se muestra a nivel global. Sobre todo en la primera etapa, en los primeros años, primer mes post-trasplante es donde hay mayor la diferencia, mientras que a medida que avanza el tiempo se empiezan a asemejar la sobrevida de nuestro país con lo que pasa en el resto del mundo. Obviamente los pacientes que llegan en peor condición, como vemos en esta curva, por ejemplo, los que llegan en emergencia A, pacientes que están con algún dispositivo de asistencia circulatoria mecánica, tienen más mortalidad en el perioperatorio, llegando incluso a superar el 50% de mortalidad. Este efecto también debemos considerar que tiene que ver con también la experiencia del centro. Y entonces si comparamos la sobrevida de un centro de alto volumen, como es la Fundación Favaloro, y lo comparamos con el resto del país, vemos que hay una diferencia notable en la sobrevida, y esto tiene que ver con un manejo de volumen que permite tener mejores resultados. Bueno, muchas gracias y quedo dispuesto a escuchar sus preguntas.